este video vamos a ver ejemplos prácticos, no solamente en Bitcoin, así como también en otros activos o en otros elementos donde podríamos encontrar ejemplos de aplicaciones de nuestras estrategias. Para ello, lo primero que vamos a hacer es irnos al marco semanal, porque es justamente el primer paso. Entonces, de hecho que vamos a analizar, por decirlo así, el último movimiento que hemos trabajado con Bitcoin, que ha sido alcista, y de hecho que como pueden ver en la consecución del tiempo que se estuvo grabando este video, pues bueno, el precio llegó a subir a zonas bastante fuertes o bastante altas. Vean que en gráfico semanal tenemos lo siguiente. Primero, si trazamos una línea de tendencia respetando estos mínimos, vemos que justamente aquí se encontraba una línea semanal, es decir, una línea de tendencia semanal. Adicionalmente, si nos vamos al marco diario, vamos también a reconocer que existe una mega figura phi justamente en esta zona, justamente en esta parte de aquí. De hecho, que si la trazamos, vamos a poder encontrar buscando los puntos 1.27 y buscando los puntos 1.61, nos daremos cuenta que en esta zona, pues realmente el precio tocaba la línea de tendencia y tocaba la zona de reversión del phi. Por otro lado, vamos a ver lo siguiente. Si trazamos o por decirlo así, el Fibonacci del punto de entrada, o por decirlo así, para encontrar los puntos de entrada, podríamos reconocer que aquí tendríamos punto 23, 38, 61 y 78. De hecho, que ya el precio aquí se encuentra haciendo un quiebre alcista, ya el 1.0 es, por decirlo así, su siguiente target. Entonces, si hacemos eso, ya tendríamos varios elementos establecidos para ese entonces. Que en la zona entre el punto 23, entre los 5.400, era una zona de compra o una zona, por decirlo así, de operación conservadora, con un stop loss justamente por debajo del mínimo, ¿no? Pero adicionalmente vamos a tomar cosas interesantes. Vamos a tomar cosas interesantes porque la entrada, por decirlo así, más confirmada o más tranquila, son los 5.300 y el stop serían los 6.300, los 3.656. No obstante, si nos vamos a las 4 horas, vamos a empezar a ver cosas muy, pero que muy interesantes que nos van a ser de mucha utilidad. Si nos damos cuenta en el marco de las 4 horas, justamente en esta zona, vemos que se desarrolla una figura de triángulo, lo vamos a anotar aquí en azul, se desarrolla una figura de triángulo justamente en esta parte. Cuando se desarrolla esa figura de triángulo, el precio cae aquí y una vez que cae, empieza, por decirlo así, a moverse al alza. El hecho que esta figura se haya desarrollado o se haya creado es significativo porque, aunque la entrada era en los 5.300, este punto es bastante valioso y bastante importante para nosotros, ya que nos da, por decirlo así, mayor confirmación para operar. Ahora, si nos vamos a las estructuras de los 15 minutos, nos daremos cuenta de un detalle sorprendente que también iba a reafirmar el análisis y reafirmar los puntos de entrada. Y es justamente el siguiente. Para el momento en el que se desarrolló este triángulo reventado, si trazamos un Fibonacci de la parte más baja a la parte más alta, nos daremos cuenta que la zona en la que el precio rebotó cuando se formó el triángulo justamente coincide con con el punto 61 y el punto 78. Adicionalmente, podemos encontrar que justamente en esta zona se desarrolla, por decirlo así, un phi. De hecho, que lo vamos a poner de otro color para que se pueda ver, digamos, de forma clara. Justamente en esta zona se desarrolla un phi y al mismo tiempo ese phi, vean qué interesante, cómo el precio justamente llega a los valores que nosotros queremos, que nosotros necesitamos. Aquí tenemos el 1.61 y tenemos el 1.27 casi que de forma perfecta, ¿lo ven? Entonces, ¿qué ocurre? Que perfectamente, además de los 5.300 que era la entrada confirmada, nosotros al ver la formación del fee y saber que si el fee cumple y empieza a jalar el precio hacia arriba,
al mismo tiempo nos activaría el triángulo reventado. El triángulo reventado, por decirlo así, se activaría en la base del pico del triángulo, en esta zona, quiero decir, serían los 5.200. Pero si nosotros incluso nos buscamos una entrada, por decirlo así, como el precio ha roto, bueno, ha caído el 1.27, el 1.61 y ha habido un rechazo de la zona, incluso los 4.800 podrían haber sido, es decir, que el precio haya caído a la zona del fee y una vez que haya caído a la zona del fee, en este momento en el que se devuelve a la zona, es un posible indicador de que el precio, podía llegar en este caso a valores más altos. Ahora, los 4.862 hubieran sido perfectamente una zona de entrada un poquito más agresiva o un poco más abajo debido a que tenemos la línea de tendencia semanal, tenemos el triángulo reventado, tenemos el FI en marco diario, tenemos el FI en una temporalidad pequeña, así como también la zona entre el 61 y el 68, que eran una zona pues de reversión. Por último, si nos vamos al marco diario, vamos a notar algo muy interesante, es decir, yéndonos de vuelta al marco diario y extendiendo las velas, vamos a poner en este caso nuestros indicadores que nosotros utilizamos para el marco diario. Podemos poner aquí el RSI y adicionalmente podemos poner el estocástico. La ventaja es que esos indicadores son indicadores que aparecen en cualquier versión gratuita de TradingView. Lo único que tenemos que hacer es modificarlo a la forma en la que nosotros trabajamos. Entonces ponemos aquí 95, ponemos aquí también 5. Adicionalmente nos vamos aquí a entrada y ponemos el número 2. Ponemos el número 2 y ponemos OK. Y en esta zona venimos, escribimos 5, aquí dejamos el 3 y aquí ponemos el número 2. Entonces, nótese lo siguiente para cuando el precio, bueno, primero cuando el precio tocó el punto de capitulación máximo, por decirlo así, el RSI estuvo pues de la mano, ¿no? Estuvo de la mano con el estocástico. Aunque recuerden que no hay que, por decirlo así, basarse solo en estos elementos porque pueden dar señales falsas como lo hicieron, por ejemplo, en esta zona. Pero si a eso le sumamos nuestras estrategias, que son la parte más importante, definitivamente hubiéramos tenido una oportunidad o un movimiento más sólido. Incluso podríamos aprovechar, valdría la pena que echemos un vistazo, aunque normalmente estos indicadores funcionan mejor en marco diario, vean que en el caso específico de la vela de 4 horas, que por decirlo así, cayó, formó el FI, formó el triángulo reventado, alcanzó la zona del 1.61, alcanzó la línea de reversión, hizo el falso quiebre de la línea de tendencia, porque recuerden que esta que está aquí es la línea de tendencia. Nótese que justo en ese momento el RSI sensible y el estocástico estuvieron perfectamente alineados para indicar, por decirlo así, una sobreventa o una posible compra. ¿Y qué es lo que pasó? Inmediatamente, vean, inmediatamente en esta vela grande de 4 horas, el precio dio señal de compra. Y no solamente eso, sino que aquí sí vale la pena este patrón de vela. Ahí es donde los patrones de vela sí son importantes. Este patrón de vela, que es un patrón de vela envolvente, es decir, que es un cuerpo de vela que rebasa el anterior y denota en este caso fuerza alcista, esta vela sí era, por decirlo así, un patrón de compra. Aquí perfectamente, después de que se dio la vela o incluso en el desarrollo de la vela, con menor confirmación, termina la vela y perfectamente esta zona de entre los 5.100 y los 4.800, 4.900 eran perfectamente para poner una orden de compra. Y no solo eso, ¿dónde podríamos poner el stop? Bueno, como aquí tenemos un fee, y un punto 78, una zona muy válida podría ser en este caso por debajo del punto 78. ¿Por qué? Porque sabemos que si rompe el 78 sería el mínimo y ya el mínimo serían los 3.800. Porcentualmente en este caso valdría la pena si el precio cayera, es decir, si después de que se dio la vela envolvente y estamos comprando aquí,
es mejor caer y si cayera a los 4.200, quiero decir cerrar la operación en pérdida y tal vez buscar reentrada en otras zonas. Recuerden que incluso esto compaginaría perfectamente con Elliott, ya que este sería el movimiento de A, esta zona sería el movimiento de B y todo el monstruo de operación que sigue después sería el movimiento de C. Entonces recuerden que perfectamente B puede llegar al valor del mínimo. Entonces, ¿qué hacemos? Si rebota en el punto 78, es decir, zona 61-78, zona de reversión con un patrón de vela envolvente y al mismo tiempo un triángulo reventado y una figura phi y un punto 23, entramos a la compra y ponemos el stop aquí por debajo. Si ya el precio lo cruzara, es que la onda B podría caer o al mínimo o caer todavía más. Entonces no es necesario, por decirlo así, irse a la baja o irse en pérdida con el mercado. No es necesario arrastrar la posición. Simplemente cerramos la operación minimizando las pérdidas, quiero decir, y ya sería suficiente para, por decirlo así, entrar en ganancias. Ya sería suficiente para entrar en ganancias. De hecho, que durante el camino vean que se pueden ir trazando también canales secundarios, que esos canales secundarios también son muy, pero que muy útiles para el precio, ¿vale? Son muy, pero que muy útiles para el precio. Ahora vamos a analizar también otro ejemplo interesante. Vamos a analizar otro ejemplo. Vamos a irnos en este caso a Forex, vamos a irnos al Euro-Yen y vamos a ver por decirlo así, una operación que justamente para este momento del mercado está teniendo lugar con nosotros. Justamente esa es una operación que estuvimos realizando con los miembros justamente el día de hoy. De hecho, que justamente el día de hoy, estamos grabando esto un viernes por la noche, significa que ya el mercado cerró, el mercado de Forex está cerrado en este momento, pero esta es una operación, por decirlo así, real. Vamos a ver entonces en el marco semanal, nos vamos al marco semanal, por ejemplo, pues bueno, obviamente el euro-yen en general no tiene una tendencia semanal clara. Lo que sí podemos decir es que por aquí podría haber una línea de tendencia, pero ese aspecto está un poco complicado. Entonces hacemos esto. Nos venimos y trazamos por lo menos del último punto, de este último mínimo, trazamos un Fibonacci al máximo y vamos a ver algo muy interesante. Justamente tenemos el 61 y tenemos el punto 78 aquí. Ven qué interesante cómo justamente ahí lo tenemos. Adicionalmente, nos damos cuenta que esta zona es una línea de soporte muy importante. Es una línea de soporte muy importante. Vamos a moverla hasta acá. Vean cómo es una línea de soporte muy importante y recuerden que pocas cosas hay tan valiosas para nosotros como una falsa ruptura. Una falsa ruptura es algo extremadamente importante, lo que significa que el marco semanal justamente cerró por encima de la línea de tendencia, lo cual nos podría dar un aviso de una posible falsa ruptura que lleve al precio justamente de vuelta al rango. Es decir, al haber roto este soporte, el market maker puede haber, por decirlo así, capturado a muchísimas personas entrando en short y podría ser tentativamente una excelente oportunidad de girar el mercado al alza. Y de hecho que vamos a irnos entonces al marco diario y en el marco diario vamos a ver cosas interesantes. Vamos a analizar cosas bastante, pero bastante interesantes. Primero, tenemos una formación de cuña phi bastante grande, bastante potente. Vamos a colocarla aquí. Tenemos una formación de cuña phi bastante interesante y tenemos justamente aquí el phi. De hecho que si lo trazamos de la parte más baja a la más alta, nos daremos cuenta de cómo respetan los valores. Vamos a irnos 1.61, 1.27 y ahí lo tenemos, ¿vale? Ahí lo tenemos. Adicionalmente, si nosotros entonces trazamos del mismo máximo donde se forma la cuña al mínimo los valores punto 23, tenemos punto 23, punto 38, 61 y 78 por dar un ejemplo. ¿Qué significa entonces todo esto? Y vamos a mover esta zona de acá. Bien. ¿Qué significa todo esto? Significaría lo siguiente. Significaría que a partir de aquí, esta sería nuestra entrada y luego los valores de targets o los valores, por decirlo así, al alza, serían todos los que estaríamos teniendo a partir de esta zona, ¿cierto?
a partir de esta zona. Ahora, ¿qué hemos hecho y qué podemos hacer también? Bueno, la entrada confirmada, por decirlo así, en esta zona son los 115.888 y pues a partir de ahí tenemos targets, ¿no? No obstante, nosotros hemos entrado desde más abajo. Básicamente, ¿qué fue lo que hicimos? Muy sencillo. Nosotros vimos la ruptura, vimos la figura phi, vimos la cuña. Una vez que el precio salió, una vez que el precio entró a la zona de reversión 1.27, 1.61 y el precio salió y se acercó a esta línea semanal de soporte, decidimos hacer una pequeña entrada aquí. De hecho, que justamente en los 115.4 con 10 aproximadamente, 4 con 14, justamente aquí hicimos una pequeña entrada un poco menos confirmada, pero tenemos el stop justamente en esta zona, ya que el hecho que se haya formado justamente en la línea de soporte semanal una figura phi, una cuña phi, quiero decir, es bastante importante y es bastante, por decirlo así, potente. Sí, es bastante potente para nosotros. De hecho, que por aquí habíamos visto en los videos que teníamos una cobertura de vendedores. Vamos a ver si era justamente esa la cobertura. Vamos a poner el 2.6, me parece que era justamente por esta zona. Y no obstante, eso sería una pequeña o una perfecta oportunidad. De hecho que sí, justamente era hasta aquí. Vamos a acomodarla y vamos a ponerla lo suficientemente acomodada. La cobertura vendedores nos daría aproximadamente una entrada a esta zona, es decir, que el patrón como tal se activaría. Este es un patrón, como ustedes saben, de los más poderosos. De hecho, que por sí solo en la semana anterior, que también habíamos trabajado Euroyen al alza, habíamos tomado este movimiento, esta explosión. Luego el mercado decidió caerse y movió el FI. Cuando el precio rompa esta zona al alza, que es la zona de los 114.8, casi la misma del Fibonacci, este patrón de cobertura de vendedores se va a reactivar o por decirlo así, se va a hacer vigente y podría ayudarnos también a ser un elemento que impulse el precio al alza. Ahora, perfectamente esto podría ser entonces, esta es la estructura de A, este sería el B formando aquí el phi y pues justamente este movimiento es lo que esperamos. Inicialmente esperaríamos que el precio llegue al punto 78 y después posiblemente pueda hacer un quiebre alcista, pero obviamente eso no lo podemos contemplar ya. Primero contemplemos que el precio pudiera llegar a la zona del punto 78. Luego, si nos vamos a los indicadores, vamos a irnos a los indicadores y los vamos a colocar. Vamos a colocar el RSI y adicionalmente, bueno, ya los teníamos puestos. Más bien vamos a borrar la tercera parte. Si vemos en el marco diario, el RSI nos tiene justamente una zona de sobreventa en ambas situaciones. Por lo tanto, es una operación que, bueno, en este momento se encuentra pues unos 15 pips aproximadamente el punto de entrada, ya va en ganancia y esperamos que la próxima semana pueda empezar a desarrollarse de forma positiva hacia nosotros. Muy bien. Entonces, aquí, por decirlo así, el esquema sería buscar una línea de tendencia o una tendencia, es decir, un canal en el marco semanal, analizarlo en diario en 4 horas, por decirlo así, buscar nuestras zonas de reversión. Recuerden que aquí hay un punto 78 bastante grande, es decir, todo esto es un punto 78 muy, pero que muy importante, y a partir de ahí ver si tenemos figuras de reversión o si tenemos algunos elementos que nos lo permiten. Incluso si nos vamos a los 15 minutos y justamente la zona del FI, la zona donde estuvimos, por decirlo así, buscando las entradas. Bueno, nosotros tuvimos una entrada más tardía, la tuvimos por esta zona, pero nótese qué interesante donde el precio finalmente se dio la vuelta. Tenemos bueno, una formación de W, no forma el FI completo, es casi una onda madre y a partir de ahí el movimiento alcista, ¿vale? Entonces, incluso en las microestructuras tenemos un tipo de formación que para nosotros es ventajosa y para nosotros es importante. Entonces, si nosotros aplicamos
por decirlo así, nuestras estrategias, nuestras figuras de manipulación, así como también todos los demás conocimientos, definitivamente podemos entrar en análisis más sólidos, mejor confirmados y sobre todo con mayor objetividad. Y además, con lo próximo que analizaremos en el siguiente módulo, vamos a terminar de aumentar nuestra comprensión del mercado y vamos a poder desarrollar mayores ideas de trading por nosotros mismos.